Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón. Hoy les traigo una historia que tocará las fibras más profundas de su alma. Es el relato de una mujer marcada por el rechazo, considerada incompleta por una sociedad implacable, y de un hombre que descubrirá que el amor verdadero no nace de la conveniencia, sino del corazón. Les invito a acompañarme en este viaje por los campos de Castilla, en tiempos donde el honor y el apellido lo eran todo, pero donde dos almas encontrarían algo mucho más valioso. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de la tarde caía sobre el pueblo de San Vicente del Monte, con esa luz dorada que hacía brillar las tejas de barro y las piedras del camino. Era el año de 1839, y en aquella región de Castilla, donde las tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la vida transcurría con el ritmo pausado de las estaciones y las costumbres. En una casa modesta de paredes encaladas, situada en una calle estrecha que conducía a la plaza principal, vivía la familia Cortés. No era una mansión, pero tampoco una choza. Era el hogar de quienes habían conocido días mejores y ahora luchaban por mantener las apariencias. Don Ernesto Cortés, un hombre de 52 años con el rostro marcado por las preocupaciones, se había dedicado durante décadas al comercio de tejidos. Había sido próspero una vez, cuando los caminos eran seguros y los pedidos llegaban desde la capital. Pero los años de malas cosechas, los bandidos en los caminos y las deudas acumuladas habían convertido su negocio en una sombra de lo que fue. Su esposa, doña Carmela, era una mujer de complexión delgada y mirada perpetuamente preocupada. Se pasaba los días cosiendo para las familias acomodadas del pueblo, remendando su orgullo junto con las prendas ajenas. Tenían 3 hijos. El mayor, Vicente, de 30 años, había marchado a Madrid años atrás buscando fortuna y apenas enviaba cartas. La segunda, Isabela, tenía 28 años, y la menor, Lucía, de 23, se había casado hacía 2 años con un tratante de ganado de pueblo vecino. Isabela estaba sentada junto a la ventana de su habitación, bordando un pañuelo con hilos que había conseguido su madre. Sus dedos se movían con precisión automática, pero su mente estaba muy lejos de allí. Observaba la calle, donde los niños jugaban levantando polvo con sus pies descalzos. Una punzada familiar le atravesó el pecho. Había aprendido a vivir con ese dolor, como se aprende a vivir con una cicatriz que nunca desaparece del todo. Tenía el cabello castaño, que recogía siempre en un moño sencillo, y unos ojos oscuros que alguna vez habían brillado con ilusión. Su rostro era sereno, de facciones delicadas, con esa belleza tranquila que no grita, sino que se descubre poco a poco. Pero en San Vicente del Monte, la belleza de Isabela Cortés estaba eclipsada por algo que todos conocían y que se murmuraba en las esquinas, en el mercado, en la iglesia. Isabela no podía tener hijos. No siempre había sido así. De niña había jugado con muñecas de trapo, soñando con ser madre algún día, como todas las niñas de su tiempo. Pero a los 16 años, una fiebre terrible la había postrado en cama durante semanas. El médico del pueblo, un anciano de manos temblorosas, había hecho lo que pudo. Isabela sobrevivió, pero las fiebres le habían dejado secuelas. Cuando años después estuvo comprometida por primera vez con Tomás, el hijo del herrero, fue la partera del pueblo quien le advirtió a la madre del muchacho que Isabela jamás podría concebir. El compromiso se rompió a los 3 días. Isabela tenía entonces 21 años. Lloró durante noches enteras, pero su madre le dijo que no se preocupara, que ya vendría otro pretendiente.
Y vino. Se llamaba Andrés, era arriero, y no le importaban las murmuraciones. Parecía sincero, pero cuando su familia se enteró, presionaron hasta que él también dio marcha atrás. Isabela tenía 24 años. El tercer intento fue el más doloroso. Se llamaba Fernando, un viudo con un hijo pequeño. Necesitaba una esposa y a Isabela le pareció que podría ser una buena madre para el niño, aunque no pudiera darle hermanos. Pero Fernando, al descubrir la verdad días antes de la boda, la acusó de haberlo engañado. La dejó plantada frente al altar de la iglesia y el escándalo fue la comidilla del pueblo durante meses. Isabela tenía entonces 26 años y decidió que no volvería a intentarlo. Ahora, con 28, vivía en una especie de limbo. No era soltera por elección, pero tampoco casada. No era ni lo uno ni lo otro. Era simplemente Isabela, la hija mayor de don Ernesto, aquella que se había quedado en casa, ayudando a su madre con las costuras, cuidando de su abuela Amparo, que vivía con ellos y cuya salud empeoraba con los años. La puerta de su habitación se abrió sin que nadie llamara. Era su madre. «Isabela, tu padre quiere hablar contigo. Baja al salón». El tono de doña Carmela era seco, como siempre lo era cuando se dirigía a ella. Isabela había aprendido a no buscar ternura donde ya no la había. Dejó el bordado sobre la cama y se puso de pie, alisándose el vestido gris que había sido negro en tiempos mejores. Bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. El salón era pequeño, amueblado con lo esencial: una mesa, algunas sillas, un aparador donde guardaban la vajilla que rara vez usaban. Su padre estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle con las manos entrelazadas a la espalda. Se giró cuando la escuchó entrar. «Siéntate, Isabela». Ella obedeció, sintiendo un nudo en el estómago. Su padre nunca pedía conversaciones formales a menos que fuera algo serio. Don Ernesto carraspeó, buscando las palabras. «Hija, sabes que la situación de esta familia no es buena. Los negocios no van bien. Tengo deudas que no puedo pagar. Lucía ya está casada y establecida. Vicente está lejos. Tú sigues aquí». Isabela apretó las manos sobre su regazo. Sabía a dónde conducía esto. «He hablado con algunas personas», continuó su padre sin mirarla a los ojos, «y hay una oportunidad, una buena oportunidad para ti y para nosotros». «¿Qué clase de oportunidad?», preguntó Isabela, aunque ya intuía la respuesta. «Don Mateo Valverde, el hacendado de las tierras del norte, enviudó hace 4 años. Tiene 2 hijos que necesitan una madre. Es un hombre respetable, de buena posición. Ha expresado su interés en volver a casarse, pero no busca una muchacha joven. Busca a alguien sensato, maduro, que pueda encargarse de su casa y de sus hijos». Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Y le has hablado de mí?». «Sí. Le he dicho que eres una mujer trabajadora, devota, de buenos principios, que sabrías cuidar de su hogar». «¿Y le hablaste de mi condición?». El silencio que siguió fue revelador. Don Ernesto desvió la mirada. «Eso es un asunto privado, entre esposos. No tiene por qué saberse de antemano». Isabela se puso de pie temblando. «Padre, no puedes hacerme esto. No puedes engañar a ese hombre». «No lo estoy engañando», estalló don Ernesto. «Le estoy ofreciendo una esposa capaz, responsable. Él ya tiene hijos, no necesita más. Lo que necesita es alguien que los críe. Tú puedes hacer eso. ¿O prefieres quedarte aquí, siendo una carga para esta familia hasta que seamos tan pobres que no podamos ni alimentarte?» Las palabras fueron como bofetadas. Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. «¿Una carga? ¿Eso soy para ti?».
Don Ernesto pareció arrepentirse por un instante, pero su orgullo herido lo empujó a continuar. Eres mi hija, Isabela, y siempre lo serás, pero tienes 28 años y ninguna perspectiva de matrimonio. Esta es tu oportunidad de tener un hogar propio, un nombre respetable, seguridad, y también es nuestra oportunidad de saldar deudas y sobrevivir. Don Mateo es generoso. Como parte del acuerdo, ha ofrecido ayudarnos. Isabela comprendió entonces. No se trataba de su felicidad ni de su futuro. Se trataba de dinero, de salvación económica. Ella era la mercancía con la que su padre saldaba sus fracasos. «¿Y si me niego?» «No te negarás», dijo su padre con firmeza. «Ya está todo acordado. La boda será dentro de 3 semanas». Isabela salió del salón sin decir nada más. Subió las escaleras con paso tembloroso y entró en la habitación de su abuela Amparo, que estaba recostada en su cama, bordando con sus manos artríticas. «¡Ay, niña!», dijo la anciana al verla. «¿Qué te ha dicho tu padre?». Isabela se sentó junto a ella y por primera vez en años lloró sin contenerse. Su abuela la abrazó con la ternura que su madre ya no le daba. «Me va a casar con don Mateo Valverde, sin decirle la verdad. Me está vendiendo, abuela». «Tu padre es un hombre desesperado, Isabela, y los hombres desesperados hacen cosas terribles. Pero escúchame bien, niña. Tal vez esta sea tu oportunidad de salir de aquí, de tener una vida lejos de quienes te miran con lástima. Don Mateo es un buen hombre, eso he oído. Tal vez con el tiempo puedas encontrar algo de paz». «¿Paz? ¿Cómo voy a tener paz sabiendo que le he mentido?» «Tú no le has mentido. Tu padre lo hizo, y tendrás que cargar con eso. Pero también tendrás que decidir quién quieres ser en esa nueva vida. No dejes que el error de tu padre defina tu futuro». Isabela se secó las lágrimas. Su abuela tenía razón. No tenía opción. Podía quedarse allí, marchitándose lentamente bajo la mirada de desprecio de sus padres, o podía intentar construir algo nuevo, aunque fuera sobre cimientos de engaño. Las 3 semanas pasaron como un suspiro amargo. Isabela apenas vio a don Mateo antes de la boda. Él llegó al pueblo una tarde, acompañado por su capataz, para ultimar los detalles con don Ernesto. Isabela lo observó desde la ventana. Era un hombre alto, de espaldas anchas, con el cabello oscuro empezando a encanecer en las sienes. Vestía con sencillez, pero con la dignidad de quien no necesita ostentación para imponerse. Su rostro era serio, de líneas marcadas, como si hubiera vivido mucho y sonreído poco. No hubo cortejo, no hubo conversaciones íntimas, solo un encuentro formal en el salón de su casa, donde don Mateo la saludó con una inclinación de cabeza y le preguntó si estaba dispuesta a asumir el cuidado de sus hijos. Isabela respondió que sí, con la voz apenas audible. Él pareció satisfecho y se marchó poco después. La boda se celebró en la iglesia del pueblo, sin grandes festejos. Isabela llevaba un vestido azul oscuro que había sido de su madre, retocado por doña Carmela para la ocasión. No había velo ni flores. Era una ceremonia práctica, como un contrato sellado ante Dios. Don Mateo permaneció serio durante toda la misa. Cuando el cura los declaró marido y mujer, él le tomó la mano brevemente con un apretón firme, pero sin calidez. Isabela sintió que sellaba su destino con ese gesto. Después de la ceremonia, hubo un almuerzo modesto en casa de los Cortés. Don Mateo conversó con los invitados, mostró cortesía, pero no dirigió más de 3 frases a Isabela. Ella permaneció sentada, sintiendo las miradas de las mujeres del pueblo, escuchando sus murmullos. Al caer la tarde, don Mateo anunció que era hora de partir hacia la hacienda. Isabela se despidió de su abuela, que la abrazó con fuerza y le susurró al oído:
Sé valiente, niña, y sé honesta cuando llegue el momento. También se despidió de su madre, que le dio un beso frío en la mejilla, y de su padre, que evitó mirarla a los ojos. Subió al carruaje que don Mateo había traído, un vehículo sencillo pero bien cuidado, y se sentó frente a su ahora esposo. El capataz condujo los caballos y emprendieron el camino hacia el norte. Durante las primeras 2 horas, ninguno de los dos habló. Isabela miraba por la ventanilla, viendo cómo el pueblo se alejaba hasta desaparecer en el horizonte. El paisaje se transformaba poco a poco. Los campos de trigo daban paso a praderas verdes. Los caminos de tierra se volvían más amplios. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Finalmente, don Mateo rompió el silencio. «Llegaremos antes del anochecer. Los niños están esperando». Isabela asintió. «¿Cómo se llaman?» «Lucas tiene 12 años, Clara 9. Son buenos chicos, obedientes, pero han estado sin madre mucho tiempo». «Haré lo que pueda por ellos», dijo Isabela con sinceridad. Don Mateo la miró por primera vez directamente a los ojos. En su mirada había cansancio, pero también algo que Isabela no supo identificar. ¿Resignación? ¿Esperanza? «Eso es todo lo que pido», dijo él. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Isabela sentía el peso de lo que no había dicho, de lo que debía decir, pero que las palabras se negaban a salir. Cada kilómetro que avanzaban la alejaba más de la posibilidad de huir, de volver atrás. Estaba atrapada en ese carruaje, en ese matrimonio, en esa mentira. Cuando el sol ya se había ocultado por completo, divisaron la hacienda. Era una construcción sólida, de 2 plantas, con paredes de piedra y un tejado de tejas rojas. Estaba rodeada de tierras cultivadas que se extendían en todas direcciones. Había establos, un granero, varias construcciones menores para los trabajadores. Todo hablaba de prosperidad sin ostentación, de trabajo bien hecho. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Don Mateo descendió primero y le ofreció la mano a Isabela para ayudarla a bajar. Ella la tomó, sintiendo la firmeza de sus dedos. La puerta de la casa se abrió y aparecieron 2 figuras. Un niño alto para su edad, de cabello oscuro y mirada seria, y una niña de rizos castaños y ojos curiosos, Lucas y Clara. Detrás de ellos apareció una mujer mayor, de rostro amable, que debía ser el ama de llaves. «Niños, vengan a saludar», dijo don Mateo. Los hermanos se acercaron con pasos vacilantes. Lucas hizo una reverencia formal. Clara se escondió detrás de su hermano. «Buenas noches», murmuró Lucas. «Buenas noches», respondió Isabela con una sonrisa suave. «Es un placer conocerlos». Clara asomó la cabeza y la miró con desconfianza. Isabela no intentó tocarla ni acercarse demasiado. Sabía que necesitarían tiempo. El ama de llaves, que se presentó como Inés, los guió al interior de la casa. Era un hogar amplio, con muebles de madera oscura, pisos de baldosas y una chimenea grande en el salón principal. Todo estaba limpio y ordenado, pero había una frialdad en el ambiente, como si la casa llevara años sin escuchar risas. «Les he preparado la cena», dijo Inés. «Está servida en el comedor». Cenaron los 4 juntos en un silencio incómodo. Lucas comía con los ojos fijos en su plato. Clara lanzaba miradas furtivas a Isabela y luego las desviaba rápidamente. Don Mateo apenas probó la comida. Cuando terminaron, Inés se llevó a los niños a sus habitaciones. Don Mateo le mostró a Isabela la casa brevemente: el salón, la cocina, la despensa, la biblioteca. Todo con explicaciones cortas y precisas. Finalmente subieron las escaleras. Don Mateo se detuvo frente a una puerta. «Esta es tu habitación», dijo. Isabela parpadeó confundida. «¿Mi habitación?» «Sí,
Pensé que estarías más cómoda con tu propio espacio, al menos por ahora. Abrió la puerta y ella entró. Era una habitación amplia, con una cama de dosel, un armario, una cómoda y una ventana que daba a los campos. Era más grande que toda la habitación que había compartido con su abuela en casa de sus padres. La mía está al final del pasillo, continuó don Mateo. Si necesitas algo, llama a Inés. Descansa. Mañana será un día largo. Iba a marcharse cuando Isabela reunió todo su valor y habló. Don Mateo, espere, por favor. Él se volvió con una expresión interrogante. Isabela respiró hondo. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Tenía que ser honesta. No podía empezar su matrimonio con una mentira, aunque eso la destruyera. Hay algo que debe saber, algo que mi padre debió haberle dicho, pero no lo hizo. Don Mateo frunció el ceño. ¿De qué se trata? Isabela sintió que las manos le temblaban. Se las apretó contra el vestido para disimular. Yo no puedo tener hijos. Una enfermedad cuando era joven me dejó estéril. Mi padre no se lo dijo porque temía que usted rechazara el matrimonio. Pero yo no puedo vivir con esa mentira. Usted merece saberlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Mateo la miraba fijamente, con una expresión que Isabela no podía descifrar. Vio cómo sus mandíbulas se tensaban, cómo sus manos se cerraban en puños a los costados de su cuerpo. ¿Tu padre lo sabía? Sí. ¿Y aún así cerró el acuerdo sin decirme nada? Sí, lo siento. Lo siento mucho. Si quiere anular el matrimonio, lo entenderé. No lo culparé. Don Mateo dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de escuchar. Pasó una mano por su cabello, respiró hondo. ¿Por qué me lo dices ahora? Podrías haber guardado el secreto. Porque no puedo vivir con una mentira. Porque usted merece la verdad. Y porque si vamos a compartir esta casa, estos niños, debe saberlo todo. Don Mateo guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, con voz controlada pero fría. Tu padre me engañó. Me vendió una esposa a cambio de dinero, omitiendo algo fundamental. Pero tú has sido honesta, eso lo reconozco. Sin embargo, necesito pensar. Necesito tiempo para decidir qué hacer con esto. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él con más fuerza de la necesaria. Isabela se quedó sola, temblando. Se sentó en la cama y enterró el rostro entre las manos. No sabía si había hecho lo correcto. Tal vez debió haber callado. Tal vez debió haber esperado. Pero ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar el veredicto de su esposo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa desconocida, preguntándose si al día siguiente sería enviada de vuelta a San Vicente del Monte, humillada una vez más. Pero el amanecer llegó y nadie llamó a su puerta. Isabela se levantó. Se lavó la cara en la jofaina que había sobre la cómoda y se peinó el cabello con manos temblorosas. Se puso el mismo vestido del día anterior, el único que había traído consigo, y bajó las escaleras con el corazón en la garganta. En la cocina encontró a Inés preparando el desayuno. La mujer la saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, señora. ¿Durmió bien?» «Buenos días, Inés. Sí, gracias». Era mentira, pero Isabela no quería preocupar a nadie. «Los niños ya desayunaron temprano. Están en el establo con su padre. ¿Le preparo algo?» «Un poco de pan y café estaría bien». Isabela comió sola en la cocina, sintiendo el peso de la incertidumbre. Cuando terminó, salió al patio. El aire fresco de la mañana le hizo bien. Caminó hacia el establo, donde escuchó voces. Al entrar, vio a don Mateo enseñándole a Lucas cómo cepillar a uno de los caballos. Clara estaba sentada sobre un montón de heno, balanceando las piernas. Don Mateo levantó la vista al verla entrar.
Su expresión era indescifrable. «Buenos días», dijo Isabela. «Buenos días». Lucas la miró brevemente y volvió a concentrarse en el caballo. Clara la observó con curiosidad. Don Mateo le hizo una seña a su hijo para que continuara solo y se acercó a Isabela. Hablaron fuera del establo, donde los niños no pudieran escuchar. «He pensado en lo que me dijiste anoche», comenzó él con voz serena pero firme. «Tu padre me engañó, eso es innegable, y tengo derecho a estar furioso. Pero tú fuiste honesta conmigo cuando no tenías obligación de serlo. Eso cuenta». Isabela esperó, conteniendo la respiración. «Ya tengo 2 hijos. No necesito más. Lo que necesito es alguien que cuide de ellos, que haga de esta casa un hogar otra vez. Si tú puedes hacer eso, entonces el matrimonio se mantiene. Pero quiero que sepas que no será un matrimonio convencional. Compartiremos esta casa, compartiremos responsabilidades, pero nada más. ¿Lo entiendes?» Isabela asintió lentamente. «Lo entiendo. Bien, entonces empecemos de nuevo. Tú eres la señora de esta casa ahora. Los niños te responderán a ti. Inés te ayudará con lo que necesites. Yo me ocupo de las tierras y del trabajo. Tú te ocupas de la familia». «De acuerdo». Don Mateo la miró un momento más, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Finalmente asintió y volvió al establo. Isabela se quedó allí bajo el sol de la mañana, sintiendo que acababa de firmar un segundo contrato, uno más frío y más claro que el primero. No habría amor, no habría intimidad, solo convivencia, solo función. Era más de lo que esperaba y menos de lo que su corazón secretamente había anhelado. Pero era su vida ahora, y estaba decidida a hacerla funcionar. Los primeros días en la hacienda fueron extraños y difíciles. Isabela se movía por la casa como un fantasma, intentando encontrar su lugar sin invadir espacios que sentía que no le pertenecían. Inés fue su salvación. La mujer, que había servido a la familia Valverde durante más de 20 años, la guió con paciencia, enseñándole las rutinas de la casa, los gustos de los niños, las costumbres de don Mateo. «El señor se levanta al alba», le explicó Inés mientras preparaban el desayuno. «Desayuna poco, solo café y pan. Sale a inspeccionar las tierras y no vuelve hasta el mediodía para el almuerzo. Los niños desayunan más tarde. A Lucas le gusta el chocolate caliente. Clara prefiere la leche con miel». Isabela absorbía cada detalle como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo así era. Quería demostrar que podía ser útil, que podía ganarse su lugar en esa familia aunque fuera construida sobre cimientos frágiles. Lucas era un niño reservado, de pocas palabras. Había heredado la seriedad de su padre y una madurez que no correspondía a sus 12 años. Trataba a Isabela con cortesía, distante. Respondía cuando le hablaba, pero nunca iniciaba conversaciones. Ella respetaba su espacio, sin forzar cercanía. Clara era diferente. Era vivaz, curiosa, pero también profundamente desconfiada. Durante los primeros días evitaba a Isabela por completo. Se escondía cuando la veía venir, comía en silencio mirando su plato y se iba a su habitación apenas terminaba. Isabela sentía su rechazo como agujas clavándose en el pecho, pero no la presionaba. Una tarde, mientras Isabela bordaba, junto a la ventana del salón, Clara pasó corriendo hacia el jardín. Isabela la vio desde su asiento y notó que la niña llevaba algo en las manos. Curiosidad mezclada con preocupación la hizo levantarse y seguirla discretamente. Clara estaba en el jardín trasero, arrodillada junto a un rosal, con un pajarito en las manos. El animal parecía herido, aleteaba débilmente. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Isabela con suavidad. Clara se sobresaltó y escondió el pájaro contra su pecho.
Nada. Déjame en paz. No voy a quitártelo, dijo Isabela arrodillándose a su lado con cuidado. Solo quiero ver si puedo ayudar. Clara la miró con desconfianza, pero lentamente abrió las manos. El pajarito estaba inmóvil, respirando con dificultad. Tenía una ala torcida. Se cayó del nido, murmuró Clara. Quiero ayudarlo, pero no sé cómo. Isabela examinó al pequeño animal con cuidado. Recordó cómo su abuela curaba a los pájaros heridos cuando era niña. Vamos a necesitar un trapo suave y un poco de agua. ¿Puedes traerme eso? Clara asintió y corrió hacia la casa. Isabela se quedó con el pájaro, acariciándolo suavemente con un dedo. Cuando Clara volvió, trabajaron juntas. Isabela le mostró cómo sostener el ala con cuidado, cómo darle agua con un gotero improvisado. Clara observaba cada movimiento con atención absoluta. ¿Crees que vivirá?, preguntó la niña con voz temblorosa. No lo sé, Clara, pero vamos a intentarlo. A veces eso es todo lo que podemos hacer, intentar. Hicieron un pequeño nido con el trapo dentro de una cesta y lo colocaron en un rincón protegido del jardín. Clara pasó el resto de la tarde vigilando al pájaro. Isabela se sentó a su lado sin hablar, solo acompañándola. Cuando don Mateo llegó para la cena, Clara corrió a contarle sobre el pájaro. Habló con más entusiasmo del que Isabela le había visto mostrar hasta entonces. Don Mateo escuchó con atención y luego miró a Isabela con una expresión que ella no supo interpretar. «Bien hecho», dijo simplemente. Esa noche, Clara se fue corriendo a su habitación después de cenar. Se quedó un rato más en el salón, sentada cerca de Isabela, aunque sin hablarle directamente. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas. Isabela estableció rutinas. Se levantaba temprano, ayudaba a Inés con el desayuno, se aseguraba de que los niños comieran bien. Lucas comenzó sus lecciones con el tutor, que venía 3 veces por semana del pueblo vecino. Clara tenía clases de costura y música con Isabela, quien descubrió que a la niña le encantaba cantar, pero era tímida para hacerlo frente a otros. Don Mateo mantenía su distancia. Era cortés, hablaba con ella durante las comidas sobre asuntos prácticos de la casa, pero nada más. Dormían en habitaciones separadas. No compartían momentos de intimidad. Era como vivir con un desconocido educado que compartía el mismo techo. Isabela se acostumbró a la soledad dentro del matrimonio. Había esperado eso, después de todo. Pero a veces, cuando lo veía interactuar con sus hijos, cuando reía por algo que Lucas decía o cuando cargaba a Clara en sus hombros, sentía una punzada de añoranza por algo que nunca tendría. Una noche, durante la cena, Lucas habló más de lo habitual. Estaba emocionado porque su padre le había prometido enseñarle a montar uno de los caballos nuevos. «Es un semental hermoso, padre. ¿Cuándo empezamos?» «Mañana por la tarde, si terminas tus lecciones a tiempo». Clara intervino entonces. «Yo también quiero aprender a montar. Mejor. Siempre me ponen en el caballo más viejo y aburrido. Porque eres pequeña todavía», dijo don Mateo con una sonrisa, «pero pronto podrás montar caballos más rápidos». «No soy tan pequeña. Ya tengo 9 años». Isabela observaba la escena con calidez. Ver a don Mateo con sus hijos era ver a un hombre completamente diferente. Ahí estaba la ternura que jamás mostraba con ella. El amor que no sabía o no quería darle. Después de la cena, mientras Isabela ayudaba a Clara a prepararse para dormir, la niña le preguntó de repente, «¿Tú sabes montar?» «Un poco. Cuando era niña montaba el burro de mi abuelo, pero nunca un caballo de verdad. ¿Te gustaría aprender?» Isabela se sorprendió por la pregunta. «Supongo que sí, aunque a mi edad ya es un poco tarde para eso». «No eres tan vieja»,
dijo Clara con la honestidad brutal de los niños. «Podrías pedirle a mi padre que te enseñe». Isabela sonrió tristemente. «Tu padre tiene muchas cosas que hacer. No quiero molestarlo». Clara la miró con esos ojos, curiosos que parecían ver más de lo que una niña debería ver. «Él no es malo, ¿sabes? Solo está triste desde que mamá murió». Era la primera vez que Clara mencionaba a su madre. Isabela sintió que pisaba terreno delicado. «Cuéntame sobre ella. ¿Cómo era?» Clara se abrazó a su almohada. «Era bonita y cantaba mucho. Nos llevaba al río en verano y hacíamos coronas de flores. Pero luego se puso muy enferma y no pudo levantarse más de la cama. Yo tenía 5 años cuando murió. Lucas recuerda más que yo. Estoy segura de que era una mujer maravillosa. ¿Tú quieres reemplazarla?» La pregunta fue directa, sin malicia, solo curiosidad infantil. Isabela eligió sus palabras con cuidado. «No, Clara, nadie puede reemplazar a tu madre. Ella siempre será tu madre. Yo solo espero poder cuidar de ti y de tu hermano, ser alguien en quien puedan confiar, si me dejan». Clara guardó silencio un momento, procesando. Luego asintió. «Está bien, puedes intentarlo». Isabela sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era aceptación completa, pero era un permiso, un espacio que Clara le estaba dando para existir en su vida. «Gracias, Clara». La niña se acurrucó bajo las mantas. «¿Me cuentas un cuento?» «¿Qué clase de cuento?» «Uno de cuando eras niña». Isabela se sentó en el borde de la cama y comenzó a contarle sobre su abuela Amparo, sobre las tardes bordando junto a la ventana, sobre los pájaros que rescataban juntas. Clara escuchó con los ojos muy abiertos, haciendo preguntas de vez en cuando, hasta que el sueño la venció. Isabela salió de la habitación con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Pero al cruzar el pasillo, vio luz bajo la puerta de la biblioteca. Don Mateo aún estaba despierto. Dudó un momento, pero luego llamó suavemente a la puerta. «Adelante». Entró. Don Mateo estaba sentado en su escritorio, revisando papeles a la luz de una lámpara de aceite. Levantó la vista, sorprendido de verla. «¿Sucede algo?» «No, todo está bien. Los niños ya están durmiendo. Solo quería agradecerle». «¿Agradecerme? ¿Por qué?» «Por darme esta oportunidad, por no enviarme de vuelta cuando le dije la verdad, por permitirme estar aquí, con ellos». Don Mateo dejó la pluma sobre el escritorio. «No tienes que agradecerme por eso. Hicimos un acuerdo. Tú estás cumpliendo tu parte. Aún así, sé que no fue fácil para usted aceptar el engaño de mi padre». Don Mateo se recostó en su silla, estudiándola. «Tu padre es un hombre desesperado que cometió un error grave, pero tú no eres responsable de sus acciones, solo de las tuyas, y hasta ahora has sido honesta y dedicada. Eso es lo que importa». Isabela asintió. «Los niños son maravillosos. Clara está empezando a abrirse. Lucas aún es reservado, pero creo que con tiempo...» «Dale tiempo», interrumpió don Mateo. Lucas amaba profundamente a su madre. Para él, aceptar a otra mujer en su lugar es complicado. Lo entiendo. No pretendo reemplazarla. Lo sé, y eso también cuenta. Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino reflexivo. Isabela sintió que había algo más que don Mateo quería decir, pero no lo hizo. Simplemente volvió a tomar su pluma. «Buenas noches, Isabela». «Buenas noches, don Mateo». Ella salió de la biblioteca y se fue a su habitación. Esa noche durmió un poco mejor. Las semanas continuaron su curso. El pajarito que Clara había rescatado sobrevivió y finalmente voló. La niña lloró de alegría cuando lo vio partir. Lucas comenzó a hacerle preguntas ocasionales a Isabela sobre cosas cotidianas.
pequeñas conversaciones que antes no existían. Inés le comentó a Isabela que la casa sentía diferente, más cálida. Pero con don Mateo la distancia permanecía. Él era amable, respetuoso, pero distante, como dos extraños que compartían responsabilidades, pero no vida. Isabela se preguntaba a veces, en la soledad de su habitación, si así sería siempre, si viviría el resto de sus días como la señora de la casa que nunca sería realmente parte de la familia, como la esposa que no era esposa. Un día de 1900, otoño, cuando las hojas comenzaban a tornarse doradas y el aire traía el olor de la tierra húmeda, llegó una carta desde San Vicente del Monte. Era de su abuela Amparo. Isabela la leyó en el jardín, sintiendo cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas. Su abuela estaba enferma, muy enferma. Pedía verla una última vez. Isabela entró corriendo a la casa y buscó a don Mateo. Lo encontró en los establos. «Don Mateo, necesito pedirle un favor». Él dejó de revisar las riendas del caballo y la miró. Al ver su rostro, su expresión se tornó seria. «¿Qué ocurre? Mi abuela está muy enferma, pide verme, necesito ir a San Vicente del Monte, por favor». Don Mateo no dudó. «Prepararé el carruaje. Partimos mañana al alba». «¿Partimos? No vas a viajar sola, te acompañaré». Isabela sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la derrumbó. «Gracias, gracias». Esa noche preparó un pequeño bolso con lo esencial. Le explicó a los niños que estaría fuera unos días. Clara la abrazó, preocupada. «¿Vas a volver?» «Por supuesto que voy a volver». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Al día siguiente, antes de que el sol saliera, Isabela y don Mateo partieron en el carruaje. El viaje fue largo, varias horas de camino. Durante la primera parte, ninguno habló mucho, pero luego don Mateo comenzó a hacer preguntas. «Háblame de tu abuela». Isabela le contó. Le habló de Amparo, de su fortaleza, de su ternura, de cómo había sido su refugio cuando todo el mundo la rechazaba, de cómo le había enseñado a bordar, a cocinar, a ver la belleza en las cosas pequeñas. Don Mateo escuchaba con atención. «Suena como una mujer extraordinaria». «Lo es. No sé qué haría sin ella». «Entonces hagamos que este viaje cuente, que puedas despedirte como mereces». Isabela lo miró, sorprendida por la gentileza en su voz. Por primera vez en meses sintió que don Mateo la veía realmente como una persona, no solo como la señora de su casa. «Gracias por acompañarme. No tenía que hacerlo». «Sí tenía que hacerlo. Eres mi esposa. Y, aunque nuestro matrimonio no sea convencional, eso no significa que te deje sola cuando me necesitas». Esas palabras se quedaron con Isabela durante el resto del viaje. Llegaron a San Vicente del Monte al caer la tarde. La casa de sus padres se veía igual de modesta, igual de desgastada. Doña Carmela los recibió en la puerta, sorprendida de ver a don Mateo. «No esperaba que viniera usted también, don Mateo». «Vine a acompañar a mi esposa». Entraron. La casa olía a enfermedad y a hierbas medicinales. Isabela subió corriendo las escaleras hacia la habitación de su abuela. Al entrar, el corazón se le encogió. Amparo estaba en la cama, pálida, delgada, apenas una sombra de la mujer fuerte que había sido. Pero cuando vio a Isabela, sus ojos se iluminaron. «Niña mía, viniste». Isabela se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su abuela, tan frágil que parecía que se rompería con el roce. «Por supuesto que vine, abuela. Siempre vendré cuando me necesites. Cuéntame, ¿cómo es tu vida? ¿Eres feliz?» Isabela no quería mentirle, pero tampoco quería preocuparla. «Estoy bien, abuela. La casa es hermosa, los niños son maravillosos, y don Mateo es un buen hombre».
Amparo la miró con esos ojos que siempre habían visto más allá de las palabras. «Pero no te ama». Isabela sintió que la garganta se le cerraba. «No, abuela, no me ama, pero me respeta, y eso es más de lo que esperaba». «Ay, niña, mereces tanto más». «Merezco lo que tengo, una casa, una familia, propósito, no todos tienen eso». Amparo apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Prométeme algo. Prométeme que no dejarás de luchar por tu felicidad, que no te conformarás con sobrevivir, que vivirás, Isabela. De verdad. Te lo prometo, abuela». Isabela pasó esa noche y los 2 días siguientes al lado de su abuela. Don Mateo se alojó en la posada del pueblo, pero venía cada día a preguntar cómo estaba. Traía flores del campo para Amparo, quien sonreía débilmente al recibirlas. «Es un buen hombre, niña», le dijo Amparo una tarde. «Solo necesita sanar. Dale tiempo». Al tercer día, Amparo cerró los ojos y ya no los volvió a abrir. Murió en paz, con Isabela sosteniendo su mano. El funeral fue pequeño, solo la familia y algunos vecinos. Don Mateo permaneció al lado de Isabela durante toda la ceremonia, una presencia silenciosa pero firme. Cuando ella lloró sobre la tumba, él le ofreció su pañuelo sin decir palabra. De regreso en el carruaje, rumbo a la hacienda, Isabela no podía dejar de llorar. Don Mateo no intentó consolarla con palabras vacías, simplemente le permitió llorar, respetando su dolor. Cuando finalmente se calmó un poco, él habló. «Lamento tu pérdida. Tu abuela era claramente una mujer especial». «Era todo para mí», susurró Isabela. «La única que me quiso sin condiciones». Don Mateo guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Isabela no esperaba. «Clara te quiere. Tal vez no lo diga con palabras, pero lo demuestra. Y Lucas está empezando a confiar en ti. No estás sola. Isabela, aunque a veces lo sientas así». Isabela lo miró sorprendida. Don Mateo mantenía la vista al frente, pero había algo diferente en su expresión, algo más suave. «Gracias», murmuró ella. «No me agradezcas. Es la verdad». El resto del viaje transcurrió en un silencio más cómodo. Cuando llegaron a la hacienda ya era de noche. Los niños los esperaban despiertos. Clara corrió hacia Isabela y la abrazó con fuerza. «Prometiste que volverías, y volviste». Isabela la abrazó, sintiendo que su corazón, roto, se remendaba un poco. «Siempre voy a volver, Clara, siempre». Lucas se acercó más despacio y le dio un apretón breve en el hombro. Era su manera de mostrar apoyo. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabela se sentó sola en su habitación. Pensó en las palabras de su abuela, en la promesa que le había hecho, no conformarse con sobrevivir, vivir de verdad. Miró por la ventana hacia los campos oscuros, iluminados apenas por la luna. Estaba en una casa que no había elegido, con una familia que no era suya por sangre, en un matrimonio sin amor. Pero también había bondad aquí. Había niños que empezaban a necesitarla. Había un hombre que, aunque distante, había mostrado compasión cuando ella más lo necesitaba. Tal vez la felicidad no llegaría de la forma que había soñado de niña. Tal vez nunca tendría el amor romántico de los cuentos. Pero podía construir algo. Podía ser importante para alguien. Podía tener propósito. Y eso, decidió Isabela, era suficiente para empezar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. Los meses pasaron y el invierno llegó a la hacienda con su manto de frío y viento. La rutina se había establecido firmemente. Isabela se levantaba temprano, ayudaba a Inés con los preparativos del día, supervisaba el desayuno de los niños, se aseguraba de que Lucas estuviera listo para sus lecciones y de que Clara practicara su costura. Por las tardes,
Cuando el sol empezaba a declinar, leía con los niños junto a la chimenea o les enseñaba canciones que había aprendido de su abuela. Clara se había vuelto su sombra. Seguía a Isabela por toda la casa, haciéndole preguntas interminables, buscando su compañía. La niña ya no corría a esconderse cuando la veía, al contrario, esperaba con ansias los momentos que pasaban juntas. Le gustaba especialmente cuando Isabela le cepillaba el cabello antes de dormir, cantándole suavemente. Lucas era más difícil de descifrar. Seguía siendo un niño serio y reservado, pero ocasionalmente buscaba a Isabela para preguntarle cosas, a veces sobre sus lecciones, a veces sobre temas más personales. Un día le preguntó si ella había tenido hermanos con quienes pelear como él lo hacía a veces con Clara. Isabela le habló de Vicente y Lucía, de cómo había sido crecer en una familia que luchaba por mantenerse a flote. ¿Por eso te casaste con mi padre?, preguntó Lucas con la franqueza de los 12 años. «Porque tu familia era pobre». Isabela decidió ser honesta. «En parte sí, pero también porque pensé que podría ser útil aquí, que podría cuidar de ti y de tu hermana. ¿Y has sido feliz aquí?». La pregunta la tomó desprevenida. Isabela pensó cuidadosamente su respuesta. «He encontrado propósito aquí, Lucas, y eso es importante. Ustedes dos me han dado algo que no sabía que necesitaba». Lucas asintió, procesando. No dijo nada más. Pero Isabela notó que después de esa conversación, el niño dejaba de excluirla deliberadamente de ciertas actividades. La invitaba a ver cuando su padre le enseñaba a montar. Le pedía opinión sobre libros, pequeños gestos que significaban aceptación. Don Mateo seguía siendo un enigma. Durante las comidas conversaba sobre temas prácticos, el estado de las cosechas, reparaciones necesarias en la casa, planes para el año siguiente. Era cortés, a veces hasta amable, pero jamás personal. Nunca preguntaba cómo se sentía Isabela, qué pensaba más allá de los asuntos domésticos. Era como si hubieran establecido una frontera invisible que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Pero Isabela había empezado a notar pequeñas cosas, la forma en que don Mateo la miraba cuando ella interactuaba con sus hijos, como si estuviera evaluando algo. Cómo se aseguraba de que hubiera leña suficiente en la chimenea de su habitación antes de que llegara el frío de la noche. Cómo, cuando ella mencionaba que extrañaba cierto tipo de té que solía tomar en casa de sus padres, aparecía mágicamente en la despensa la semana siguiente. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Una tarde de diciembre, cuando la nieve comenzaba a caer suavemente sobre los campos, Isabela estaba en la cocina preparando pan con Inés. Clara jugaba cerca, haciendo figuras con sobras de masa. Lucas había salido con su padre a revisar los establos. De pronto escucharon gritos afuera, voces de alarma. Isabela e Inés corrieron hacia la puerta. Varios trabajadores de la hacienda se acercaban a toda prisa y entre ellos venían don Mateo y Lucas. Este último cojeaba visiblemente, apoyándose en su padre, con el rostro contraído de dolor. «¿Qué pasó?», gritó Isabela, saliendo al frío sin pensarlo. «Se cayó del caballo», explicó don Mateo con voz tensa. «Ayúdenme a llevarlo adentro». Entre todos llevaron a Lucas al salón y lo recostaron en el sofá. El niño tenía la pierna derecha en un ángulo extraño. Isabela sintió que el pánico la invadía, pero se forzó a mantener la calma. Había visto a la partera del pueblo tratar lesiones similares. «Inés, trae trapos limpios y agua caliente. Clara, ve a tu habitación ahora». «Pero Lucas está herido». «Lo sé, cariño. Por eso necesito que me dejes ayudarlo. Ve, por favor». Clara obedeció a regañadientes. Isabela se arrodilló junto a Lucas, quien apretaba los dientes para no gritar. «Tranquilo, Lucas.
Vamos a cuidar de ti. Don Mateo estaba pálido, con las manos temblorosas. Isabela lo miró. Necesitamos al médico. ¿Puede alguien ir a buscarlo? Yo iré, dijo uno de los trabajadores, pero con esta nieve tardará al menos 2 horas en llegar desde el pueblo. Entonces vayan rápido. El hombre salió corriendo. Isabela se concentró en Lucas, examinó la pierna con cuidado. Estaba rota, eso era seguro, pero necesitaba determinar qué tan grave era. Lucas, necesito que me digas dónde te duele más. El niño señaló justo debajo de la rodilla. Isabela palpó suavemente el área. Sintió la fractura, pero no parecía haber hueso salido. Eso era bueno. Don Mateo, necesito que sostenga a Lucas. Voy a tener que inmovilizar la pierna hasta que llegue el médico. Don Mateo la miró como si no entendiera. ¿Tú sabes cómo hacer eso? Mi abuela me enseñó. No soy médico, pero puedo hacer lo básico. Confíe en mí. Don Mateo asintió y se colocó detrás de Lucas, sosteniéndolo por los hombros. Isabela trabajó rápido pero con cuidado. Usó tablillas improvisadas con palos de madera del taller y las ató con tiras de tela, inmovilizando la pierna rota. Lucas lloró de dolor durante el proceso, pero Isabela habló con él todo el tiempo, manteniéndolo enfocado en su voz. Ya casi terminamos, Lucas. Eres muy valiente. Tu padre está orgulloso de ti. Cuando terminó, Lucas estaba exhausto pero un poco más calmado. Isabela le preparó una infusión de hierbas que ayudaba con el dolor, algo que Amparo le había enseñado. Don Mateo no se había movido de su lado. Miraba a Isabela con una expresión que ella nunca le había visto. Asombro mezclado con algo más. ¿Dónde aprendiste todo esto? Mi abuela, ella curaba a los enfermos en nuestro pueblo cuando no podían pagar al médico. Me enseñó muchas cosas. El médico llegó 2 horas después, tal como habían calculado. Examinó el trabajo de Isabela y asintió con aprobación. Está bien hecho. La fractura es limpia. Si se cuida, sanará sin problemas en unas semanas. Le dio instrucciones específicas sobre cómo cuidar a Lucas. Reposo absoluto, mantener la pierna elevada, cambiar los vendajes, regularmente. Isabela memorizó cada palabra. Esa noche, después de que el médico se fuera y Lucas estuviera dormido gracias a un sedante suave, Isabela se quedó sentada junto a él. Don Mateo entró en la habitación con 2 tazas de té caliente. Le ofreció una a Isabela. Gracias, murmuró ella, aceptándola. Don Mateo se sentó en una silla al otro lado de la cama, mirando a su hijo dormir. Le salvaste la vida hoy. No exagere. Era solo una pierna rota. Podría haber sido mucho peor si no hubieras actuado tan rápido, si no hubieras sabido qué hacer. Yo estaba paralizado. No sabía cómo ayudarlo. Isabela vio vulnerabilidad en él por primera vez. Don Mateo, el hombre siempre controlado, siempre seguro, había estado aterrado. Usted es su padre. Es natural tener miedo cuando están heridos. Cuando murió mi esposa, juré que protegería a mis hijos de todo, pero hoy sentí que fallaba, y tú fuiste quien lo salvó. No fallaste, don Mateo. Estabas ahí. Eso es lo que importa. Él la miró directamente, y por primera vez Isabela vio gratitud genuina en sus ojos. Algo más que cortesía o respeto. Algo humano. Gracias, Isabela. De verdad. Esa noche marcó un cambio sutil pero innegable. Don Mateo empezó a incluir a Isabela en más conversaciones, a pedirle opinión sobre asuntos que antes manejaba solo. Le preguntaba cómo había pasado el día, qué pensaban los niños sobre diferentes cosas. Pequeñas aperturas que antes no existían. Durante las semanas que Lucas estuvo convaleciente, Isabela se dedicó a cuidarlo con devoción absoluta. Le leía libros, jugaba ajedrez con él, le traía sus comidas favoritas. Lucas, que siempre había sido reservado con ella, comenzó a abrirse. Le contaba sobre su madre, sobre cómo la extrañaba,
pero cómo los recuerdos se volvían más borrosos con el tiempo. A veces me siento culpable, confesó un día, porque ya no recuerdo su voz exactamente, solo sé que era suave. Isabela le tomó la mano. No te sientas culpable, Lucas. Los recuerdos cambian con el tiempo, pero el amor permanece. Tu madre siempre será tu madre. Nadie puede cambiar eso. ¿Tú quieres ser nuestra madre ahora? La pregunta la dejó sin aliento. Isabela eligió sus palabras cuidadosamente. Quiero ser alguien en quien puedan confiar, alguien que los cuide y los quiera. Si algún día me ven como una madre, sería un honor. Pero si no, también está bien. Solo quiero que sepan que estoy aquí para ustedes. Lucas asintió, procesando. Clara ya te llama mamá cuando no estás cerca. Isabela sintió que el corazón se le expandía en el pecho. ¿En serio? Sí. Le dije que no debería, pero ella dice que no le importa, que tú eres más madre que nadie ahora. Isabela tuvo que morderse el labio para no llorar. ¿Y tú qué piensas, Lucas? El niño guardó silencio un largo momento. Creo que mi madre estaría contenta de que alguien como tú esté cuidándonos. Era la aceptación más completa que Isabela podía haber esperado. Apretó la mano de Lucas. Gracias, Lucas. Eso significa más de lo que imaginas. Cuando Lucas finalmente pudo levantarse y caminar con muletas, organizaron una pequeña celebración. Inés preparó el postre favorito del niño. Clara decoró el salón con flores secas. Don Mateo estuvo presente durante toda la velada, más relajado de lo que Isabela lo había visto nunca. Después de que los niños se fueran a dormir, don Mateo invitó a Isabela a quedarse un rato más en el salón. Sirvió 2 copas de vino, algo que rara vez hacían. Por Lucas, brindó don Mateo, y por ti, que lo cuidaste tan bien. Por Lucas, repitió Isabela chocando su copa con la de él. Bebieron en silencio un momento. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. Isabela, quiero decirte algo, comenzó don Mateo con voz más suave de lo habitual. Cuando nos casamos, hice un arreglo práctico. Necesitaba una madre para mis hijos, y tú necesitabas un hogar. No esperaba nada más. Pero estos meses me has demostrado que eres mucho más de lo que esperaba. No solo cuidas de los niños, los amas, y ellos te aman a ti. Isabela sintió que se sonrojaba. Ellos son fáciles de amar. Y tú eres fácil de respetar, continuó don Mateo. Cuando descubrí el engaño de tu padre, estuve a punto de anular el matrimonio, pero me alegro de no haberlo hecho. Te has ganado tu lugar en esta familia, Isabela. Ya no eres solo la señora de esta casa por contrato, eres parte de nosotros. Las palabras de don Mateo la llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No era una declaración de amor romántico, pero era reconocimiento, era valor, era inclusión. Gracias, don Mateo. Esta familia también se ha vuelto importante para mí, más de lo que pensé posible. Él la miró con esa intensidad que a veces mostraba, como si estuviera viendo más allá de las palabras. Llámame Mateo, ya es hora de que dejemos las formalidades. Mateo, repitió Isabela, sintiendo que el nombre sonaba diferente en su lengua. Más íntimo, más real. Esa noche, cuando Isabela se fue a su habitación, se sentó junto a la ventana mirando la nieve que cubría los campos. Pensó en todo lo que había cambiado desde que llegó a esta hacienda. Había llegado como una mercancía, como un arreglo de conveniencia, pero poco a poco había construido algo genuino. Había ganado el amor de 2 niños, había ganado el respeto de un hombre que guardaba su corazón tras murallas de piedra. No era el cuento de hadas que había soñado de niña, pero era real, y era suyo, y tal vez, solo tal vez, con tiempo podría ser suficiente.
El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegó un renacer no solo de la naturaleza, sino también de la vida en la hacienda Valverde. Los campos se cubrieron de flores silvestres, los árboles brotaron con hojas nuevas, y el aire se llenó del canto de los pájaros que regresaban de sus migraciones. Lucas había sanado completamente de su pierna rota y corría por los campos con la energía de un potro recién liberado. Clara cumplió 10 años y celebraron con una pequeña fiesta a la que invitaron a los hijos de algunos trabajadores de la hacienda. Isabela preparó un pastel con la ayuda de Inés y organizó juegos en el jardín. Ver a Clara reír y correr con sus amigos llenó el corazón de Isabela de una alegría pura. Mateo había empezado a pasar más tiempo en la casa. Ya no se quedaba trabajando hasta tarde en los campos o encerrado en la biblioteca. Cenaba con la familia todas las noches, participaba en las conversaciones, incluso jugaba ocasionalmente con los niños antes de que se fueran a dormir. Una tarde, mientras Isabela cosía junto a la ventana del salón, Mateo entró con un paquete envuelto en papel marrón. «Esto llegó para ti del pueblo». Isabela dejó la costura y tomó el paquete, intrigada. Al abrirlo encontró tela de calidad superior, en tonos azules y verdes que siempre le habían gustado. «Yo no ordené esto». «Lo sé, yo lo hice», dijo Mateo. «Noté que todos tus vestidos están gastados. Pensé que podrías hacerte algunos nuevos». Isabela lo miró, sorprendida por el gesto. «No tenías que hacer esto». «Lo sé, pero quise hacerlo». Había algo diferente en la forma en que Mateo la miraba últimamente. Ya no era la mirada distante y evaluadora del principio. Ahora había calidez en sus ojos, un interés genuino. «Gracias, Mateo. Es muy considerado de tu parte. Eres mi esposa, Isabela. Debería haber hecho esto hace meses». Mateo se acercó y se sentó en la silla frente a ella. Era raro verlo así, tomándose tiempo simplemente para estar presente sin ninguna tarea específica. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él después de un momento. «Por supuesto». «¿Eres feliz aquí?». La pregunta la tomó desprevenida. Era la misma que Lucas le había hecho meses atrás, pero viniendo de Mateo tenía un peso diferente. «Sí», respondió con honestidad. «Al principio no estaba segura de si podría serlo, pero los niños me han dado un propósito que no sabía que necesitaba, y esta casa se ha vuelto mi hogar». «¿Y yo?», preguntó Mateo con una vulnerabilidad inusual en su voz. «¿He hecho que sea más difícil o más fácil?». Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio fue difícil. Sentía la distancia entre nosotros como un abismo. Pero has sido justo conmigo, Mateo. Me has dado espacio para encontrar mi lugar, y últimamente siento que esa distancia se ha acortado». Mateo asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Cuando nos casamos, estaba lleno de resentimiento. No contra ti, sino contra las circunstancias, contra el engaño de tu padre, contra la idea de reemplazar a mi esposa, pero tú nunca intentaste reemplazarla, simplemente fuiste tú misma, y eso hizo toda la diferencia». Era la conversación más personal que habían tenido. Isabela sintió que estaban cruzando un umbral importante. Tu primera esposa siempre será importante para Lucas y Clara, y eso está bien. Yo no quiero borrar su memoria, solo quiero añadir algo nuevo, algo diferente. «Lo has hecho», dijo Mateo. «Has traído vida a esta casa otra vez». Risas, calidez, cosas que no sabía cuánto extrañaba hasta que volvieron. Se miraron en silencio, y en ese momento Isabela sintió algo cambiar entre ellos, como si una puerta que había estado cerrada comenzara a abrirse lentamente. La conversación fue interrumpida por Clara, que entró corriendo al salón con un ramo de flores silvestres que había recogido en el jardín. «Mira, mamá, son para ti».
Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. Clara la había llamado mamá delante de Mateo. La niña pareció darse cuenta de lo que había dicho y se sonrojó, mirando a su padre con preocupación. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Son flores hermosas, Clara. Estoy seguro de que a Isabela le encantarán. El hecho de que no corrigiera a Clara, de que permitiera que la llamara mamá, fue significativo. Isabela tomó las flores con manos temblorosas. Son preciosas, cariño. Gracias. Clara la abrazó y salió corriendo otra vez, feliz. Isabela miró a Mateo. No tienes que permitir que me llame así si te incomoda. No me incomoda, dijo Mateo simplemente. Eres su madre en todo excepto en sangre. ¿Por qué no habría de llamarte así? Isabela sintió lágrimas de gratitud en los ojos. Gracias. No me agradezcas. Es la verdad. Los días pasaron y la vida en la hacienda fluyó con una armonía que antes no existía. Lucas comenzó a llamarla madre, ocasionalmente, siempre con un poco de timidez, pero con sinceridad. Los tres comían juntos, paseaban por los campos, compartían historias junto a la chimenea en las noches, y Mateo se había vuelto diferente. Ya no era el hombre distante que apenas la miraba. Ahora buscaba su compañía. Le pedía opinión sobre decisiones de la hacienda. Se quedaba conversando con ella después de que los niños se iban a dormir. A veces, cuando pensaba que ella no lo notaba, Isabela lo descubría mirándola con una expresión que no sabía descifrar. Una noche de mayo, después de una cena particularmente alegre, donde Lucas había contado anécdotas divertidas de sus lecciones y Clara había cantado una canción nueva que había aprendido, Mateo le pidió a Isabela que lo acompañara a dar un paseo por el jardín. Era una noche clara, con luna llena que iluminaba los campos como si fuera de día. Caminaron en silencio por un rato, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. «Hay algo que quiero decirte», comenzó Mateo. «Algo que he estado pensando durante semanas». Isabela lo miró, expectante. «Cuando nos casamos, establecimos un acuerdo. Tú cuidarías de los niños y la casa. Yo te daría un hogar y seguridad. Era un trato justo, sin expectativas de nada más. Pero las cosas han cambiado, Isabela, al menos para mí». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?» Mateo se detuvo y se giró para mirarla de frente. La luz de la luna iluminaba su rostro, mostrando la sinceridad en sus ojos. «Quiero decir que ya no veo este matrimonio como un simple arreglo. Te veo a ti, Isabela. No, como la señora de mi casa o la madre de mis hijos. Te veo como la mujer que eres, valiente, bondadosa, resiliente, y me he dado cuenta de que me importas, más de lo que debería según nuestro acuerdo original». Isabela sintió que apenas podía respirar. «Mateo, no espero que sientas lo mismo», continuó él rápidamente. «Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto contigo como tú fuiste honesta conmigo esa primera noche. Si prefieres que las cosas sigan como están, lo entenderé. Pero si hay alguna posibilidad de que este matrimonio pueda ser algo más que un arreglo, me gustaría intentarlo». Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas, lágrimas de alegría, de alivio, de esperanza. «Yo también quiero intentarlo», susurró. «He intentado no sentir nada por ti, Mateo. Intenté mantener la distancia, aceptar lo que teníamos. Pero en algún momento dejaste de ser solo el padre de los niños. Te convertiste en alguien importante para mí, alguien a quien admiro y respeto, alguien por quien he empezado a sentir algo más». Mateo dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Levantó una mano y suavemente secó las lágrimas de su rostro.
¿Puedo besarte, Isabela? Ella asintió, incapaz de hablar. El beso fue suave, tentativo, como si ambos temieran romper algo frágil, pero también fue real. Fue la culminación de meses de construir puentes, de aprender a confiar, de descubrir que el amor puede nacer de lugares inesperados. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de Isabela. No sé si puedo darte todo lo que mereces. No sé si soy bueno en esto del romance, pero te prometo que voy a intentarlo. Voy a intentar ser el esposo que mereces, no solo el padre de tus hijos adoptivos. Ya eres más de lo que esperaba, Mateo. Ya eres suficiente. Esa noche marcó el verdadero comienzo de su matrimonio, ya no como un arreglo, sino como una unión real. Los días siguientes fueron de descubrimiento mutuo. Mateo comenzó a compartir más sobre sí mismo, sus miedos, sus esperanzas, el dolor que había cargado desde la muerte de su primera esposa. Isabela le habló de su infancia, de las humillaciones que había sufrido, del dolor de sentirse incompleta por no poder tener hijos. Pero ahora sé que la maternidad no se define por dar a luz, dijo Isabela una noche mientras yacían acostados en la habitación de Mateo que ahora compartían. Se define por el amor, el cuidado, la dedicación. Lucas y Clara son mis hijos tanto como lo habrían sido hijos, biológicos. Mateo la abrazó más fuerte, y son afortunados de tenerte. Los niños notaron el cambio entre sus padres y lo recibieron con alegría. Clara estaba especialmente emocionada. ¿Ahora ustedes se quieren como en los cuentos?, preguntó una mañana durante el desayuno. Mateo e Isabela se miraron y sonrieron. Sí, cariño, respondió Isabela. Como en los cuentos. Sabía que iban a enamorarse, exclamó Clara triunfante. Se lo dije a Lucas hace semanas. Lucas rodó los ojos pero sonrió. Sí, Clara, eres muy sabia. Era una felicidad simple pero profunda. No había grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Solo la certeza tranquila de que habían encontrado algo valioso en medio de circunstancias imperfectas. El verano llegó con su calor y sus días largos. Mateo le enseñó a Isabela a montar a caballo de verdad. No solo dar paseos cortos, sino galopar por los campos sintiendo el viento en el rostro. Ella se reía como no lo había hecho en años, con Mateo a su lado guiándola, alentándola. Organizaron picnics familiares junto al río que cruzaba las tierras de la hacienda. Lucas pescaba, mientras Clara y Mateo construían castillos de piedras. Isabela los observaba, grabando cada momento en su memoria como tesoros preciosos. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un sauce, Clara preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca has tenido bebés propios?». El silencio que siguió fue pesado. Isabela miró a Mateo, quien asintió levemente, dándole permiso para compartir su verdad. «Tuve una enfermedad cuando era joven», explicó Isabela con calma. «Me dejó incapaz de tener bebés. Por eso algunas personas pensaban que yo no servía para ser madre». «Pero eso es tonto», dijo Clara con indignación. «Tú eres la mejor madre del mundo». «Gracias, cariño. Yo también creo que ser madre es más que tener bebés. Es amar, cuidar, estar presente». Lucas, que había estado escuchando en silencio, habló entonces. «Nosotros somos tus hijos, mamá. ¿No es así?». Isabela sintió que el pecho se le llenaba de emoción. «Sí, Lucas, ustedes son mis hijos, los hijos de mi corazón». Clara se acurrucó contra ella. «Y tú eres la madre de nuestro corazón». Mateo observaba la escena con los ojos brillantes. Más tarde, cuando los niños se adelantaron corriendo de regreso a la casa, él tomó la mano de Isabela. «Gracias por amarlos como lo haces. No tengo que agradecerme. Los amo porque son fáciles de amar y porque son parte de ti».
Te amo, Isabela, dijo Mateo, las palabras saliendo con naturalidad, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para decirlas. Sé que nuestro comienzo no fue convencional, pero quiero que sepas que este final, esta vida que estamos construyendo, es todo lo que quiero. Yo también te amo, Mateo, respondió Isabela. Y tienes razón, nuestro comienzo fue extraño, nacido de necesidad y engaño. Pero lo que tenemos ahora es real, es nuestro, y es hermoso. Se besaron bajo el sauce con el sonido del río de fondo y el sol de la tarde pintando el cielo de colores cálidos. El otoño trajo consigo un acontecimiento inesperado. Don Ernesto, el padre de Isabela, llegó a la hacienda sin anunciarse. Isabela no lo había visto desde su boda, más de un año atrás. No habían intercambiado cartas. La relación estaba rota. Mateo recibió a don Ernesto con cortesía fría. El hombre parecía más viejo, más encorvado, como si el peso de sus decisiones lo hubiera aplastado. «Vine a ver a mi hija», dijo don Ernesto, «y a pedir perdón». Isabela bajó las escaleras lentamente. Ver a su padre le trajo una mezcla de emociones. Ira por el engaño, tristeza por la relación perdida, pero también compasión por el hombre quebrado que tenía delante. «Padre, Isabela, te ves bien, mejor que bien, te ves feliz». «Lo soy». Don Ernesto miró a Mateo. «Don Mateo, le debo una disculpa, le mentí. Omití información crucial sobre mi hija. Fue deshonesto y cobarde de mi parte». Mateo lo estudió un momento antes de responder. «Ya lo sé, Isabela me lo dijo la primera noche. Pero ella fue honesta donde usted no lo fue, y eso hizo toda la diferencia. Estoy en deuda con usted por no devolverla, por darle una oportunidad a pesar de mi engaño. No me debe nada. Isabela se ganó su lugar aquí por sí misma, no por usted». Don Ernesto se volvió hacia Isabela. «Hija, sé que no merezco tu perdón. Fui un mal padre. Antepuse mi orgullo y mi desesperación económica a tu felicidad. Pero quiero que sepas que he cargado con esa culpa cada día desde que te fuiste. Ver que eres feliz alivia un poco ese peso, aunque no lo elimina». Isabela sintió la ira que había guardado durante meses, pero también sintió la paz que había encontrado en su nueva vida. Perdonar a su padre no borraría lo que hizo, pero la liberaría de cargar con resentimiento. «Te perdono, padre, no por ti, sino por mí, porque quiero vivir sin esa amargura. Pero debes entender que la relación que teníamos ya no existe. No puedo volver a confiar en ti como antes. Lo entiendo, y lo acepto. Solo quería que supieras en que lo siento». Don Ernesto no se quedó mucho tiempo. Rechazó la invitación a almorzar y partió antes del anochecer. Isabela lo vio marcharse desde la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Mateo se acercó por detrás y la abrazó. «¿Estás bien?» «Sí, es extraño. Pasé tanto tiempo odiándolo por lo que hizo, pero ahora solo siento pena por él, porque gracias a su engaño encontré esta vida, encontré esta familia, te encontré a ti. Todo pasa por alguna razón, aunque no siempre. Entendamos esa razón de inmediato. Sí, y ahora entiendo que mi infertilidad no era una maldición. Era el camino que me traía aquí, a estos niños que necesitaban una madre, a ti que necesitabas una compañera. Todo tenía sentido, solo que no de la forma que esperaba. Esa noche durante la cena, Lucas preguntó sobre el visitante. Isabela le explicó brevemente, sin entrar en detalles dolorosos. «¿Vas a volver a verlo?», preguntó Lucas. «No lo sé, tal vez algún día, pero no pronto». «Está bien», dijo Clara, «porque nosotros somos tu familia ahora. Tú, papá, Lucas y yo. Somos una familia de verdad». «Sí, cariño, somos una familia de verdad». El invierno regresó,
Y con él llegó la Navidad. Era la segunda que Isabela pasaría en la hacienda, pero la primera donde se sentía verdaderamente parte de la familia. Decoraron la casa juntos. Mateo cortó un pequeño pino del bosque cercano y lo colocaron en el salón. Clara hizo adornos con papel y clara. Lucas ayudó a Isabela a preparar dulces tradicionales. Había risas, canciones, calidez. En la mañana de Navidad intercambiaron regalos modestos pero significativos. Mateo le dio a Isabela un chal de lana fina que había encargado especialmente. Isabela le había bordado a Mateo un pañuelo con sus iniciales. Los niños recibieron libros, juguetes tallados en madera, y Clara recibió un vestido nuevo que Isabela había cosido en secreto. Pero el momento más emotivo vino cuando Lucas le entregó a Isabela un paquete pequeño envuelto torpemente. «Lo hice yo mismo», dijo con timidez. Isabela lo abrió con cuidado. Dentro había un marco de madera tallado a mano, todavía un poco tosco pero hecho con amor evidente. Dentro del marco había un dibujo que Lucas había hecho, los 4 juntos frente a la hacienda. «Para que siempre recuerdes que eres parte de nosotros», murmuró Lucas. Isabela no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Lucas con fuerza. «Es el regalo más hermoso que he recibido nunca». Clara se unió al abrazo, y luego Mateo los envolvió a todos con sus brazos. Se quedaron así, los 4 juntos, sabiendo que habían encontrado algo raro y precioso, una familia nacida no de la sangre, sino del corazón. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Mateo e Isabela se sentaron junto a la chimenea. La nieve caía suavemente afuera, cubriendo el mundo con un manto blanco. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo. «¿En cuánto ha cambiado todo en un año? Llegué aquí sin esperar nada, y ahora tengo todo». «Yo también pienso en eso, en cómo estaba resignado a vivir el resto de mi vida solo, criando a mis hijos sin compañía. Y luego llegaste tú y devolviste la vida a esta casa. Me devolviste la vida a mí». Isabela se acurrucó contra él. «¿Sabes qué es lo más irónico? Que durante años me dijeron que no servía para ser esposa ni madre porque no podía tener hijos. Me hicieron sentir defectuosa, incompleta. Pero resulta que lo que necesitaban Lucas y Clara no era alguien que les diera hermanos. Era alguien que los amara sin condiciones. Y lo que tú necesitabas no era una mujer que te diera más hijos, era una compañera que entendiera tu dolor y estuviera dispuesta a construir algo nuevo contigo». «Fuiste exactamente lo que necesitábamos», dijo Mateo. «No a pesar de tus circunstancias, sino quizás gracias a ellas, porque conoces el dolor, conoces el rechazo. Y eso te hizo más compasiva, más fuerte, más capaz de amar incondicionalmente». Mi abuela me dijo una vez que no me conformara con sobrevivir, que viviera de verdad. Y ahora entiendo qué quiso decir. Esto es vivir de verdad, Mateo. Este amor, esta familia, este momento, esto es vida. Se besaron suavemente, con la promesa silenciosa de todos los días que vendrían, de los desafíos que enfrentarían juntos, de la familia que seguirían construyendo día a día. Los años pasaron con la dulce monotonía de la felicidad. Lucas creció hasta convertirse en un joven responsable que ayudaba a su padre con las tierras. Clara se transformó en una adolescente vivaz, que heredó el talento para cantar de su madre biológica y la compasión de Isabela. Isabela envejó junto a Mateo, sus cabellos tornándose grises, sus rostros marcándose con las líneas de años de risas y algunas lágrimas. Pero la vida en la hacienda continuó, llena y rica. Un día de primavera, muchos años después de aquel primer encuentro frío y lleno de incertidumbre, Isabela y Mateo se sentaron en el mismo banco del jardín donde él le había declarado su amor por primera vez. Tenían ambos canas, abundantes ahora,
Las manos de Isabela estaban marcadas por años de trabajo, pero Mateo las sostenía como si fueran las más preciosas del mundo. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó Mateo, de haberte casado conmigo bajo esas circunstancias. Isabela sonrió, esa sonrisa serena que había perfeccionado con los años. Nunca, ni un solo día. Nuestra historia no comenzó como un cuento de hadas, Mateo. Comenzó con engaño, necesidad y dolor. Pero se convirtió en algo hermoso porque decidimos que lo en fuera, elegimos amarnos, elegimos ser familia, y esas elecciones conscientes significan más que cualquier cuento de hadas. Eres una mujer extraordinaria, Isabela Valverde, y tú eres el hombre que me enseñó que el amor verdadero no es el que llega fácil. Es el que se construye día a día con paciencia, con dedicación, con perdón. A lo lejos podían ver a Lucas enseñándole a su propio hijo a montar a caballo. Clara vivía en el pueblo vecino con su esposo, pero los visitaba con frecuencia, trayendo a sus 3 hijos que llamaban abuela a Isabela con naturalidad. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dijo Isabela. Que al final tuve hijos y nietos, no de la forma que el mundo esperaba, pero los tuve. Mi vientre nunca llevó vida, pero mi corazón ha estado lleno de ella durante todos estos años. Mateo la besó en la frente. Y has sido la mejor madre que esos niños pudieron haber tenido. Y tú, el mejor esposo que yo pude haber tenido. Se quedaron allí mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. 2 personas que habían comenzado como extraños en un matrimonio de conveniencia y que habían construido un amor profundo y duradero. La historia de Isabela no fue la que ella esperaba. No fue perfecta ni fácil, pero fue real, fue suya. Y al final fue hermosa. Porque a veces las mejores historias no son las que comienzan con «había una vez» y terminan con «vivieron felices para siempre». Las mejores historias son las que comienzan con el dolor, atraviesan la oscuridad y encuentran la luz no por magia sino por elección, por lucha, por amor deliberado y constante. Y esa, la historia de Isabela y Mateo, de Lucas y Clara, de una familia construida no por sangre sino por corazón, fue una de esas historias. Una historia verdaderamente bella. Muchos años después, cuando Isabela cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa en el rostro. Había vivido una vida plena. Había amado y sido amada. Había criado hijos que la honraron. Había encontrado propósito donde otros solo veían defecto. Y cuando Mateo, años después, se reunió con ella, lo hizo sabiendo que había tenido el privilegio de compartir su vida con una mujer extraordinaria. Una mujer que el mundo había intentado desechar, pero que él había tenido la sabiduría de valorar. La hacienda Valverde pasó a Lucas, quien la cuidó con el mismo amor que su padre. Y en las noches, cuando el viento soplaba suave entre los campos, los que conocían la historia juraban que podían escuchar ecos de risas, de una familia que demostró que el amor verdadero no necesita comenzar perfecto, solo necesita personas dispuestas a construirlo día a día, con paciencia y corazón. Y así, en esa hacienda entre los campos de Castilla, la memoria de Isabela vivió para siempre, no como la mujer estéril que nadie quiso, sino como la madre, esposa y mujer amada que todos necesitaban. Una vida que comenzó con rechazo y terminó con amor. Una historia que probó que el valor de una persona no se mide por lo que puede dar biológicamente, sino por la capacidad de su corazón para amar. Y ese amor construido sobre ruinas y florecido en tierra fértil, fue el verdadero milagro, el verdadero final feliz.